Estamos de regreso y quiero leerle Efesios 3, versículo 14. Por estas cosas doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En el último programa empezamos a compartir sobre el ser fortalecidos en el hombre interior. Y hablábamos de cómo en el día a día nosotros estamos caminando e invertimos más tiempo en la parte externa. Es decir, estamos viendo cómo cuidarnos afuera, cómo nos vemos afuera y comenzamos a hacer un sinnúmero de cosas que tienen que ver con alcanzar un cuidado o tratar de preservar algo externo. Pero decíamos a través de la palabra que lo externo está en un proceso de desgaste, en un proceso de descomposición, en un proceso que un día va a morir. Pero cuando nosotros empezamos a ver hacia adentro el hombre interior, nos vamos a dar cuenta que no estamos haciendo muchas cosas. No estamos tomando tiempo para edificarlo, para que sea fortalecido, para que crezca. Y eso que está en el interior, todo lo contrario a lo exterior, no se desgasta, sino que comienza a crecer. Pero no por sí solo, sino que nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas para poder trabajar y vaya creciendo y sea fortalecido. Y decíamos que el fortalecer es hacerlo más fuerte. Y cuando habla de fortalecidos con poder, este poder es dunamis, es decir, es un poder de Dios. No es algo que nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta, sino que tiene que ver con la conexión que nosotros tengamos con Dios, con esa capacidad de ser sensibles a lo que nos está hablando y poder caminar en la dirección a todo lo que Él nos muestre. Pero ahora queremos compartir algunas cosas que nosotros podemos hacer para fortalecer el hombre interior. Pastor Vladimir, ¿qué sería lo primero que nosotros necesitamos hacer? Bueno, este es un tema muy profundo, es un tema muy real sobre todas las cosas. Hemos venido estudiando que como ser, nuestro componente es tripartito. Y la esencia fundamental para que nuestro ser sea fuerte es el desarrollo espiritual, cuyo desarrollo espiritual tiene muchas tendencias. Hoy en día hay muchas prácticas de meditación, hoy en día hay algunas prácticas de muchos años de religiones y de muchas civilizaciones antiguas y han venido haciendo un mix, han venido haciendo un conjunto de conocimientos diferentes y han armado un prototipo supuestamente para desarrollar la vida espiritual de los seres humanos. Pero realmente el hombre encuentra su desarrollo en la Sagrada Escritura, en deleitarse en la Sagrada Escritura, en encontrar el placer que las Sagradas Escrituras provocan al hombre interior en el desarrollo del mismo. Entonces estaba leyendo 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14. El contexto en que está escrito esto es un consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Timoteo es un discípulo joven que está empezando en su desarrollo ministerial y Pablo precisamente lo que está haciendo primero es desarrollándolo espiritualmente, pero en un ámbito donde le dice en los postreros días vendrán gente mala, hombres con malas intenciones, con estrategias de perversidad, hombres violentos, hombres que van a aprovecharse de todo para hacer el mal. Entonces en el verso 14 Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, no te dejes llevar por la corriente que está afuera, lo que estés viendo, lo que está sucediendo, sino que persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Luego explica el por qué lo va a hacer sabio. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o corregir, para instruir en justicia. Y luego el 17 dice el fin de todo esto. Primero dice que la Escritura tiene una proveniencia divina, es una inspiración del Espíritu Santo a la vida del hombre. O sea,
no fue manufacturada en la tierra. Es parte de la impartición del Dios Todopoderoso a la vida nuestra a través de la palabra. Con el fin, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de perfecto, estamos hablando de una persona madura que ha venido siendo o recibiendo los diferentes aditivos espirituales que lo van conformando, que van estableciendo el carácter de Dios en la vida de cada uno. Entonces, ¿cómo hacerme fuerte? Es lo que está explicando el apóstol Pablo. Siendo fuerte en el conocimiento escritural. Porque la escritura no es solamente letra. La escritura, dice el apóstol Juan, es espíritu y es vida. La escritura imparte en nuestra vida sabiduría. Dicha sabiduría nos lleva a entender los diferentes ámbitos de la vida, natural y espiritual. Entonces, la fortaleza del hombre interior, usted hablaba de Dunamis. Hechos 1:8 dice que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo se derramara sobre toda carne. Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo le dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? El nuevo nacimiento tiene que ver con recibir a Cristo. Y recibimos a Cristo y automáticamente somos templo del Espíritu Santo que provee ese dunamis para que ya no operemos en nuestra fuerza, sino en el poder sobrenatural del Espíritu. De esa manera el Espíritu que mora en nosotros empieza a ser fortalecido por toda la impartición del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y una de las formas de impartir ordenadamente, coherentemente, es a través del deleite en la palabra. ¿Por qué deleite? Porque cuando yo entiendo que es la vida de Dios expresada en la Escritura, no existe nada más fuerte, ni nada que me pudiera dar las diferentes cualidades, los diferentes atributos que yo necesito para ser vencedor, nada como la Biblia. Entonces, cuando yo la leo, debe de haber esa revelación que digo, estoy haciendo lo que estoy practicando lo que me va a hacer crecer para toda buena obra. Buena obra para ser un buen papá, para ser un buen empresario, para ser un buen hijo, para ser un buen hijo de Dios, porque toda ella está expresada en una inspiración del Espíritu Santo que tiene por objetivo edificarme a mí y desarrollarme y volverme fuerte. Por eso tiene que ser la palabra. Entonces, hay hombres fuertes, hay hombres débiles. No tiene que ver con la masa muscular, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el poder que tenga. Tiene que ver con cuánto su espíritu ha sido fortalecido por la vida de Dios a través de las Escrituras. Esta palabra deleite, una de sus definiciones es tener placer. Pero cuando usted decía ir a la palabra, no solamente es ir y leerla de forma rápida, sino que tiene que haber algo profundo donde nosotros disfrutamos lo que estamos haciendo. Entonces yo solo pienso, la imagen que se me viene es cuando de pronto nosotros vamos a hacer algo que no nos gusta o que no estamos acostumbrados. Por poner un ejemplo, ¿verdad? En algunas ocasiones mi esposa me ha pedido que la acompañe a ver algún tipo de película, que son películas películas de niños. Y tal vez ese tipo de películas a mí no me gusta tanto. Entonces yo voy, pero la atención que yo le voy a prestar a ese momento no es profunda. Pero cuando yo voy a ver algo que sí me gusta, no me pierdo ningún detalle. Quiero llegar temprano, quiero estar antes, no quiero que se me escape nada. Hay todo un mover en mi ser para que no se escape nada y pueda disfrutar plenamente ese tiempo que yo voy a tomar ahí. Entonces muchas veces yo me doy cuenta que cuando se trata de la palabra, no tomamos tal vez ese tiempo para generar dónde me voy a sentar, dónde voy a meditar sobre ella, cómo me voy a tomar el tiempo, si voy a hacer toda una preparación, ¿verdad? Que eso lo que va a mostrar es la intención que está en lo profundo de mi corazón de poder recibir. Porque no estamos hablando de pasar leyendo, pastor, 2, 3, 4 horas.
Puede ser que leamos una porción de un capítulo solo, unos cuantos versículos, pero ese tiempo tiene que ser un tiempo profundo, de un deleite, para que la palabra no sea solo un conocimiento que estoy leyendo, sino que se establezca en mi corazón y quede ahí. Porque el ser fortalecido en la palabra, en ese momento se establece algo, pero después viene mi caminar en el día a día. Sí. Y van a venir situaciones, van a venir pruebas, pero también pueden venir algunas tentaciones a nosotros. Pero si nosotros tenemos la palabra, entonces la palabra puede venir en ese momento, si nosotros estamos fortalecidos porque la conocemos, y entonces nosotros la podemos presentar, que fue lo que aconteció con Jesús. Antes de él iniciar el ministerio, él es apartado, él se va al desierto y entonces vino la tentación. Y entonces él siempre, interesantemente, él siempre contesta, escrito está, escrito está. Una buena pregunta para nosotros para reflexionar sería, pastor, si se nos presentara algo, una situación, nosotros tenemos la capacidad para decir, escrito está. La capacidad creo que la tenemos, que si lo vamos a hacer es otra cosa. Pero yo estaba pensando en el hecho de que la palabra es inspirada por Dios. Inspirar significa tomar aliento. Entonces yo estaba viéndolo escribir en la computadora. Digamos que usted está escribiendo y que cuando usted está escribiendo viene ese soplo del Espíritu Santo que inspira a la escritura y empieza a soplar a su vida. Entonces dice la palabra que es escrita por hombre pero inspirada por el Espíritu Santo. Cuando usted lee la escritura, tenemos que leerla con ese entendimiento, que el que la escribió, el que inspiró para ser escrita, también nos inspira para leerla. Es como que te sentés en esos simuladores virtuales de los que aprenden a pilotear aviones. Entran en una cámara donde tiene sonido, movimiento, luces especiales que simulan casi al 100% lo que es una cabina de avión. Entonces pasan horas ahí que luego lo llevan a ser expertos. Son creo que 3.000 horas, no sé cuántas horas, lo que ellos desarrollan en la cabina y luego van a la experiencia en vivo. Cuando leemos la palabra, nosotros entramos al ámbito de la palabra, porque hay un mover espiritual que se conecta con la inspiración divina del Espíritu Santo que Él escribió y el mismo que te está inspirando para leerla y recibir la revelación. Por eso uno tiene que leerla con ese entendimiento, porque entra como a una cabina en el mundo espiritual, porque ella es espíritu y es vida. Entonces cuando entramos ahí, la leemos, el mismo que la inspira nos inspira a nosotros. Entonces se vuelve una experiencia avivante, no solamente un tema de estudio, de horas de estudio, sino cuando entras ahí con esa revelación, se vuelve viva la letra. Y entonces hay letras que saltan a tu vida y que te impactan de tal forma que mañana la pones por obra y decís, esta es la palabra que yo estaba necesitando. Que no la oíste en el consejo de la calle, que no la oíste en la televisión, sino que precisamente inspirada por el Espíritu Santo trajo a nosotros una impartición que luego nos lleva a actuar. ¿Por qué? Porque ella misma nos inspira y nos lleva a una dimensión donde entramos como una cabina. Cuando logramos entrar ahí, las horas pasan y uno te das cuenta. El calor está y uno te das cuenta porque entraste a la dimensión de la inspiración del Espíritu Santo por la palabra. Entonces es posible que al principio necesitemos un esfuerzo, pero cuando uno entra ahí, más allá que un estudio, como estudié matemática, inglés o cualquier otra clase, es vivo. Cuando logro entender que las letras están vivas y se vuelven en mí, entonces se vuelve un deleite. Y eso me hace fuerte. El salmista en Salmo 119, versículo 103 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Nosotros necesitamos deleitarnos en la palabra. Vamos a ir a un corte, pero sí les invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a seguir compartiendo sobre esto.